Te voy a enseñar a habilitar la API de Google Maps en breves pasos. Decirte también que al final de este video tutorial te voy a dejar otro tutorial en el que te enseño a habilitar la API de ChatGPT para que puedas utilizarla también. Dicho esto, vamos al ordenador cagando melodías. Bueno, como estamos en mi ordenador que estáis viendo, bueno, tengo esto que estoy en Google Cloud, esta pantalla, y tengo un proyecto seleccionado que es tutoriales en español online. Bueno, si no tienes un proyecto creado, le das a proyecto nuevo y ya está. Yo he creado un proyecto que se llama Suscríbete, que por cierto puedes aprovechar a suscribirte y a darle un like si te acaba sirviendo este vídeo, pero bueno, he creado un proyecto nuevo y una vez lo creas, esto es lo que te saldrá por defecto. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la sección de APIs y servicios y aquí encontraremos diferentes. Vámonos a la parte de biblioteca para encontrar la API que nos interesa y aquí, una vez estamos en biblioteca, vamos a irnos a la parte de mapas, aquí, en la parte de la izquierda. A nosotros la que nos interesa es la de JavaScript, que tiene que estar por aquí. Aquí está, Maps JavaScript API, ¿vale? Esto es para nuestra página web, pero bueno, existen diferentes APIs en función de lo que tú quieras utilizar, como por ejemplo para una aplicación de Android, etc. Yo, por ejemplo, para mi página web, esta es la que quiero, así que le voy a dar a habilitar. Mientras esperas a que se habilite, pues vas dejando un comentario con tus impresiones o lo fácil que te está siendo este tutorial. Y una vez tal la tenemos, vamos a darle, pues yo qué sé, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner suscriptor tigre, España y moneda el euro. Vamos a darle a continuar. Esto es una cuenta de facturación porque evidentemente el uso conlleva tener que pagar. Es verdad que nos van a dar unos créditos gratis. Obviamente esta información fiscal estará censurada por privacidad, pero bueno, que lo sepáis. Vamos a darle a enviar y habilitar la facturación. Y una vez lo hemos confirmado, he tenido que meterme en la aplicación del banco, verificarlo con mi cara, etcétera. Nos sale esto. ¿En qué sector se centra la actividad? Bueno, lo rellenamos rápidamente con nuestra información. Es importante que aquí en la de cuáles son los servicios más importantes para ti, pongamos lo de agregar clave de API, ¿vale? Vale, eso es muy importante. Vamos a poner web, vamos a darle a aceptar y vamos a darle a enviar. Y ya está finalizada la configuración de la cuenta. Entonces, una vez estamos aquí, vamos a rellenar esto también. Y una vez lo tenemos, bueno, ya tenemos nuestra API actualizada, ¿vale? Y activada. Para eso nos vamos a ir a la parte de APIs y servicios ahora y se nos crea la cuenta de la clave API. Eso es lo que nosotros vamos a tener que copiar. Vamos a ir al Google Platforms, vamos a poner, en este caso, ningún tipo de restricción. Por ejemplo, si quieres que un sitio web sea único y que se utilice esta clave API, pues puedes poner aquí la URL de tu sitio web. Como por ejemplo, puedo poner la mía, vamos a poner esta de aquí. La pones aquí, vamos a darle a restringir clave. Y ahora la clave API solo se puede utilizar para esa web. Algo importante que se me ha olvidado decir es que aquí, cuando nosotros estamos en la parte de completar el perfil, tenemos que poner agregar la clave API, ¿vale? Vamos a darle a enviar, vamos a habilitar las APIs ahora, ¿vale? Vamos a darle confirmar, vamos a poner aquí confirmar, ¿vale? Ya se han habilitado las APIs, vista previa de las APIs, y esto lo podemos omitir, ¿vale? No hay ningún problema. Ahora, si nos vamos a la parte de Google Maps Platform, ¿vale? Ya no tendremos nada que configurar, que ya lo habremos hecho todo. Vámonos a la parte de APIs y servicios. En la sección de mapas ya debería de estar habilitada la parte de Maps JavaScript, ya lo estáis viendo. También se han activado estas de aquí para iOS y para Android, ¿vale? Y en la parte de credenciales es donde debería aparecernos la API que hemos habilitado y que nos ha dado, como habéis visto, ¿vale? Si no os la ha dado, bueno, pues es muy sencillo, le dais a crear credenciales, le dais a clave de API y bueno, ya la tendríais copiada para poder utilizarla, ¿vale? Esta API que habéis creado, os vais aquí a la derecha, ¿vale? Le dais a editar clave de API, aquí es donde podéis poner las restricciones que hemos cambiado y aquí podéis elegir dónde se utiliza, como por ejemplo pues en Google Maps, Google Search Console, etcétera, ¿vale? Obviamente aquí nos pone dónde estaría activada la API, ¿ok? Vamos a darle a guardar y esa API que hemos creado ya estaría disponible para poder ser utilizada con el Maps Platform también. Haz clic aquí para aprender a utilizar la API. Haz clic aquí para obtener la API de ChatGPT o suscríbete para tener los tutoriales. Hasta el próximo. Que vaya.